La gente siempre tiene esa imagen romántica de nosotros. Los topógrafos nos imaginan en la cima de una montaña virgen o frente a costas escarpadas y hermosas, figuras solitarias recortadas contra el horizonte con un trípode y una lente. Pero la realidad es mucho más gris. La mayor parte del tiempo, mi trabajo consiste en estar parado en medio de un campo baldío que no merece la atención de nadie, lugares vacíos, calcinados por el sol, llenos de chatarra oxidada o restos de setos moribundos asfixiados por bolsas de plástico. Son sitios que simplemente esperan convertirse en otra cosa. Aquella mañana no fue distinta. Me encontraba en una extensión de tierra plana y monótona, a las afueras de un pueblo que parecía haberse rendido hace décadas. Y era el tipo de terreno donde el ayuntamiento ya había aprobado la urbanización, antes de que alguien se molestara en enviarme para revisar si había problemas en el subsuelo. A veces pienso que, si realmente les importara la seguridad, harían esto al principio, pero la mitad de mi carrera se basa en marcar casillas después de que las decisiones importantes ya han sido tomadas por alguien con corbata. Estacioné mi camioneta en el borde del predio, recogí mi equipo y comencé a caminar entre la maleza que me llegaba a la cintura. El rocío de la lluvia del día anterior calaba mis botas de inmediato. Mi lista de tareas era la de siempre: confirmación de límites, composición del suelo, búsqueda de servicios públicos y consistencia de la elevación. Mi equipo era estándar pero costoso: una estación total de alta precisión, un receptor GNSS de mano y el georradar para ver qué se escondía bajo la superficie. Cuido estas herramientas mejor que mi propia salud. Sigo los procesos con una metodología casi obsesiva. Mantengo los papeles en orden y nunca tomo atajos, incluso cuando sé que nadie más que yo notará la diferencia. Las primeras horas pasaron en esa soledad metódica a la que estoy acostumbrado. Hice mis recorridos, marqué coordenadas y tomé notas sobre algunas anomalías. Hubo inconsistencias casi desde el inicio. Las lecturas de mi brújula oscilaban más de lo normal y el GNSS perdía la señal de los satélites constantemente. Eso suele pasar cerca de viejos vertederos o en suelos con alta concentración de hierro, aunque los mapas no indicaban nada parecido aquí. Me molestaba. Odio el ruido en mis datos. Algunos colegas simplemente lo promedian y lo llaman margen de error, pero yo no estoy hecho así. No me gusta que las preguntas queden sin respuesta en mis informes. Decidí dar otra vuelta al perímetro para verificar los puntos que ya había marcado. Fue entonces cuando lo vi. Algo destacaba cerca del centro del campo, algo lo suficientemente alto como para romper la monotonía de la hierba, algo que estaba seguro no estaba allí cuando pasé por ese mismo tramo una hora antes. Al principio pensé que era infraestructura de servicios, quizás una plataforma temporal que no figuraba en mis papeles. Me acerqué, pero un nudo de ansiedad comenzó a apretarme el pecho. No era un gabinete eléctrico ni un equipo de perforación. Era un ascensor. Estaba allí, independiente, de unos 2,5 metros de altura, con puertas dobles de acero y un panel de control a un lado con un único botón retroiluminado que brillaba con un verde constante. No tenía marcas, ni logotipos de empresas, ni rastro de óxido o suciedad. Parecía nuevo, moderno y con energía. Caminé lentamente a su alrededor, esperando encontrar andamios, un generador o cables serpenteando entre la hierba. Nada. El objeto estaba plantado en la tierra, enraizado como una estructura permanente, pero el suelo a su alrededor no mostraba ninguna alteración. No había huellas de neumáticos, ni pisadas excepto las mías. Si alguien lo hubiera instalado, lo habría hecho sin mover un solo gramo de tierra, y eso era físicamente imposible. Saqué mi teléfono y revisé los informes del sitio una vez más. Nada. No había registros de instalaciones subterráneas, ni planes previos. Nada hasta que yo terminara este estudio. Los registros de propiedad hablaban de tierras agrícolas vendidas hacía décadas, mucho antes de que este tipo de ascensores siquiera se inventaran. Me acerqué más. El acero cepillado estaba tan limpio que podía ver el reflejo de mis botas. No había señales de desgaste por el clima, a pesar de la tormenta de ayer. Las costuras de las puertas eran quirúrgicas. El panel emitía un zumbido eléctrico casi imperceptible, una vibración de poder silencioso. Un ascensor moderno requiere pozos de mantenimiento, una conexión a la red eléctrica,
un soporte estructural. Sin embargo, allí estaba él, zumbando en mitad de la nada. Traté de racionalizarlo. Quizás era una construcción ilegal, un proyecto corporativo oculto. Si era así, mi responsabilidad era documentarlo. La curiosidad ayudaba, claro, pero para mí se trataba de responsabilidad civil. Si alguien tropezaba con esto más tarde porque yo no hice mi trabajo, la culpa sería mía. Me paré frente a las puertas y apoyé el dedo en el botón de llamada. Lo presioné, no sé qué esperaba. Tal vez que la luz se apagara y me recordara que estaba alucinando, pero el ascensor respondió. Con un estruendo sordo y un ligero temblor bajo mis pies, la maquinaria cobró vida. En algún lugar profundo los cables se tensaron, los engranajes giraron y la cabina se deslizó hasta su lugar. Las puertas se abrieron sin dudarlo, revelando un interior pulcro y vacío. Olía a metal esterilizado, ese aroma seco de lo mecánico que nunca se usa. Entré lo suficiente para ver el panel interno. La selección de pisos era simple, la planta baja marcada como G y debajo niveles del -1 al -7. Solo el primer nivel del sótano estaba iluminado. El botón brillaba con una luz pálida, invitándome a bajar. Dudé. Esto no era el protocolo. Nadie me culparía si me diera la vuelta, pero mi mente volvió a la idea de la seguridad estructural. Un nivel, solo un nivel para confirmar que era este espacio y luego informarlo. Di un paso adentro, presioné el -1 y sentí como la cabina daba un pequeño tirón antes de empezar a hundirse en la tierra. Nivel -1. El eco de la oficina. Cuando las puertas se deslizaron de nuevo, sentí que había entrado en una cápsula del tiempo. Frente a mí se extendía un piso de oficinas lúgubre, con luces parpadeantes y paredes de cubículos que cedían bajo su propio peso. El techo de hormigón crudo mostraba tiras fluorescentes que zumbaban de forma errática, proyectando sombras largas. Se sentía abandonado, pero no en ruinas, como si todos se hubieran levantado y marchado al mismo tiempo. El aire era denso, con olor a café rancio y papel viejo. Mis pasos resonaban con una fuerza antinatural en aquel silencio. A la izquierda vi una sala de descanso. Las sillas estaban apartadas de las mesas, esperando a gente que no volvería. En una mesa, un vaso de poliestireno conservaba un café con una costra de moho en la superficie. En un cenicero cercano, un cigarrillo se había consumido solo, pero un hilo de humo todavía subía en una espiral perezoso. Mi escáner no detectaba utilidades, ni firmas de calor, ni conexión a la red eléctrica. Y aún así, las luces funcionaban y el humo seguía subiendo. Revisé los escritorios. Estaban llenos de registros de mantenimiento y órdenes de suministros de una empresa que no existía en ningún registro oficial. Un memo clavado en un corcho me heló la sangre. Protocolo estricto. No se permite personal no autorizado por debajo del nivel 3 bajo ninguna circunstancia. Regresé al ascensor más rápido de lo que pretendía. Presioné el botón de la planta baja. Una vez, 2 veces con fuerza. No hubo respuesta. Intenté mantenerlo presionado, pero las puertas no se cerraban. El pánico empezó a trepar por mi garganta. El único botón que ahora brillaba era el del nivel -2. Pensé que quizás era un protocolo de seguridad antiguo. Para salir debías completar el recorrido. Era una lógica absurda, pero era lo único que me mantenía cuerdo. Las puertas se cerraron solas y el descenso continuó. Nivel -2. El hogar distorsionado. Este piso no tenía sentido. No era una oficina, ni un sótano. Al abrirse las puertas, me encontré en lo que parecía una casa suburbana de los años 90. Había paneles de madera, papel tapiz de flores y una alfombra gastada. Una lámpara en la esquina emitía una luz amarillenta y un reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac constante. Olía a pan tostado y a productos de limpieza viejos. Era el olor de una rutina doméstica suspendida en el tiempo. Caminé por un pasillo estrecho hasta una sala de estar. Sobre la chimenea había fotografías familiares. Tomé una y se me cortó la respiración. Parecía un retrato normal, una familia nuclear posando, pero cuanto más la miraba, más mal me sentía. No sé si la imagen cambiaba mientras la sostenía o si mi cerebro tardaba en procesarla, pero los rasgos eran incorrectos.
Los ojos estaban ligeramente desplazados, las sonrisas no llegaban a los ojos. Eran expresiones que no contenían ni una pizca de humanidad. Dejé la foto sintiendo una acidez corrosiva en el estómago. Miré por las ventanas. No había jardín, ni calle, ni cielo. Solo una pared de hormigón gris presionada contra el cristal. No había puertas de salida, solo pasillos que daban vueltas sobre sí mismos, repitiendo las mismas habitaciones una y otra vez. Regresé al ascensor como quien busca un refugio en una tormenta. El botón del nivel -3 ya me estaba esperando. Nivel -3. El hospital del silencio. El olor me golpeó antes que la vista. Antiséptico, metal oxidado y algo químico que me revolvió las entrañas. El pasillo estaba revestido de azulejos azul pálido, de esos que intentan calmar los nervios pero solo logran inquietar. Pasé junto a camillas abandonadas y carros de herramientas quirúrgicas, alineadas con una precisión aterradora. Llegué a un quirófano. A través de un cristal agrietado, vi una escena que parecía haber sido interrumpida hacía segundos. Un cuerpo descansaba bajo las lámparas quirúrgicas, cubierto por una sábana. Había sangre seca, pero los bordes todavía brillaban, frescos. Las bolsas de suero seguían goteando a pesar de que no había nadie para controlarlas. Me acerqué a la mesa. El cuerpo tenía una forma errónea bajo la tela, demasiado delgado en unos puntos, demasiado hinchado en otros. Las extremidades formaban ángulos que ningún hueso humano podría resistir. Al lado, una carpeta contenía archivos de pacientes con fechas que aún no habían ocurrido. Un informe detallaba una disección en vida con una frialdad técnica que me hizo temblar. Entonces, algo se movió detrás de una cortina al fondo. Me quedé helado. Fue un movimiento lento, deliberado. Una sombra se proyectó contra la tela. Era una figura demasiado alta, demasiado delgada. Las lámparas empezaron a parpadear y a apagarse una a una, sumiendo la sala en una oscuridad desigual. Escuché una respiración pesada y húmeda que se acercaba. No esperé a ver qué salía de allí. Retrocedí hacia el ascensor, golpeando el panel con la mano temblorosa. Las puertas se cerraron justo cuando los pasos alcanzaban el pasillo. El -4 se iluminó. Nivel -4. El centro comercial inundado. El aire aquí era húmedo y olía a agua estancada y moho. Al salir, mis botas se hundieron en una capa de agua negra y aceitosa que cubría todo el suelo. Estaba en lo que parecía ser un centro comercial subterráneo. Los letreros de neón parpadeaban con nombres que me daban dolor de cabeza al intentar leerlos. Los escaparates mostraban ropa que reconocía de mi propio armario, pero los cortes eran extraños y los colores se mezclaban en las costuras. Había maniquíes por todas partes, algunos medio sumergidos, con sus rostros blancos mirando hacia la superficie del agua. Sentí que uno de ellos parpadeaba cuando pasé a su lado. Otro giró la cabeza lo justo para que lo viera por el rabillo del ojo. Al mirar hacia abajo, mi reflejo en el agua negra no imitaba mis movimientos. Se quedaba quieto, observándome con una indiferencia absoluta. De repente el agua empezó a subir. Sentí una succión en mis piernas, como si algo debajo del suelo estuviera intentando arrastrarme. Corrí hacia el ascensor mientras algo se movía rápido bajo el agua, rodeándome. Los maniquíes empezaron a flotar boca abajo, bloqueándome el paso. Entré en la cabina justo cuando el agua golpeaba el umbral con fuerza. Cerré las puertas y escuché como algo pesado golpeaba el metal desde fuera. No eran manos, era algo más grande. Algo más lento. El nivel -6 fue el siguiente. El -5 nunca se iluminó. Nivel -6, el bosque de las pesadillas. El ascensor se abrió a la oscuridad total. No era la sombra de un edificio, sino un vacío infinito bajo un dosel de árboles silenciosos. Estaba en un bosque bajo la tierra. El aire era frío y olía a pino y podredumbre. Reconocía este lugar, no los detalles, sino la forma. Los árboles inclinándose demasiado, los senderos que no llevaban a ninguna parte. Había soñado con este bosque cuando era niño, una y otra vez. Algo lo había sacado de mi mente y lo había materializado aquí. Encontré restos de otros, una brújula rota, un portapapeles de topógrafo partido a la mitad, una vara de medición aplastada. Quienquiera que hubiera estado aquí antes no duró mucho. Escuché un roce entre los arbustos.
Una figura alta y estirada se movía entre los troncos, observándome, nunca acercándose del todo, pero siempre presente. Empecé a correr. Las ramas me azotaban la cara. Sentí unos dedos fríos rozar la parte posterior de mi cuello. Solté mi linterna y rodé hacia un claro donde, inexplicablemente, estaban las puertas del ascensor de pie en medio de la tierra, sin estructura que las sostuviera. Me lancé adentro. Mientras las puertas se cerraban, vi a la figura de pie en el límite de los árboles, mirándome con su cuerpo desproporcionado. Nivel -7. El final del proceso. El descenso al nivel -7 fue el más largo. El ascensor gemía. Yo intentaba controlar mi respiración, pero mi corazón golpeaba mis costillas como si quisiera escapar. Sabía que este era el final. Las puertas se abrieron a una vasta caverna de construcción inacabada. Había hormigón vertido, vigas de soporte retorcidas y andamios colapsados. No había marcas de empresas conocidas. Sobre una mesa de dibujo vi unos planos que desafiaban la geometría, escaleras que giraban sobre sí mismas, habitaciones sin entradas. Un diagrama mostraba una unidad de habitación sin puertas. Otro detallaba un pozo de profundidad desconocida lleno de capas de huesos. Pero lo peor fue un plano titulado con una caligrafía apresurada. Tu reemplazo. Lo entendí entonces. No era una ruina. Era una construcción en progreso. Algo diseñado específicamente para mí. No estaba terminado porque todavía no habían decidido cómo terminarme. Caminé entre los huecos del suelo que daban a vacíos negros. Sentía que el laberinto se reordenaba a mis espaldas. En una esquina encontré un pequeño ascensor de servicio con una palanca manual. Tenía una placa de metal gastada que decía «A la superficie». Dudé. ¿Era otra trampa? Pero no tenía opción. Tiré de la palanca y el elevador empezó a subir con una lentitud agónica. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, me recibió el silencio. El aire del campo estaba frío. El viento movía la hierba. No había edificios, ni pozos, ni estructuras. Solo el campo vacío bajo un cielo gris. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el miedo se drenara de mi cuerpo, dejándome entumecido. Mi equipo se había perdido abajo. Mi portapapeles estaba vacío. No podía escribir lo que había pasado porque no sabía cómo explicarlo. Por un segundo, quise creer que fue una alucinación por el cansancio. Entonces lo oí. Ding. Un sonido limpio y metálico. Me giró hacia donde debería estar el ascensor. No vi nada, pero escuché el gemido de los cables moviéndose bajo la tierra. El ascensor estaba bajando de nuevo. ¿Algo lo había llamado desde abajo? ¿O algo estaba subiendo? No me quedé a averiguarlo. Corrí hacia mi camioneta. Cerré la puerta y apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El portapapeles seguía en el asiento del pasajero, en blanco. Se quedaría así. No puedo explicarle esto a mi jefe ni a nadie. Allí afuera, el viento sigue soplando sobre la hierba. Y yo sigo conduciendo rezando para no volver a ver nunca un reflejo que no se mueva cuando yo lo hago.